Si uno recorre hoy los títulos principales a nivel de Venezuela, hablan obviamente de la situación de escasez, de cómo se volcó la gente a los supermercados por el paro de 48 horas convocado por la oposición. Se habla obviamente de los cortes que se realizan por parte de opositores de manera de tratar de evitar que exista circulación de vehículos y que aparezca Venezuela completamente desierta. Otros reportan represión en diferentes sectores, bueno, los locales cerrados, opositores que trancan carreteras, represión también a manifestantes que intentan salir, vecinos que, por ejemplo, en los Nuevos Teques vivieron noches de allanamientos. Todos estos son títulos y subtítulos de una misma realidad que junto a Álvaro Padrón hemos venido analizando desde hace realmente muchísimo tiempo. Bienvenido, Álvaro, una vez más aquí a Arriba Gente. Gracias por la invitación. Bueno, un panorama en el que se ha sumido Venezuela en este momento verdaderamente desolador. Ayer había fotografías de diferentes medios internacionales de cómo habían quedado las góndolas de los supermercados, con lógica además, ¿no? 48 horas de paro, la Asamblea Constituyente allí el próximo domingo, las amenazas de represalias a nivel internacional si Maduro continuaba, bueno, hacen que la población diga, quién sabe cuándo, ya en una situación de escasez, quién sabe cuándo voy a poder volver al supermercado por comida, y entonces se produjeron hasta saqueos. Daría la sensación de que no da para más la situación a nivel social, ¿no? Sí, un drama, ¿no? Y difícil vivir en Venezuela, pero esta imagen que tú das de que algo está pasando, ¿no? Uno tiene la impresión de que es como el comienzo del desenlace. Ajá. Yo creo que después de mucho tiempo que las cosas estaban como en un estadio de quietud, en donde lo único que cambiaba era la cantidad de muertos, sí, y siempre de gente común, ¿eh? Sí, sí. Fíjense que nunca mueren ni representantes del oficialismo ni de la oposición, ¿no? Es como que la carne de cañón es el pueblo, sí, sí. Y esto es un drama, ¿no? Yo creo que sí, que algo se movió. Hay tres cosas que yo creo que movieron el tablero. La primera fue, ¿se acuerdan? La liberación de López. Lo que pasa es que todo pasa tan rápido que uno va perdiendo la dimensión de la importancia de cada movimiento. En aquel momento la liberación de López además generó un empate, porque el gobierno decía, es una señal de diálogo, y la oposición decía, es un triunfo de nuestra movilización. O sea, empate. Claro. Después vienen estos dos procesos que yo le llamo de demostración de fuerzas, ¿no? Por un lado el plebiscito, con 7,5 millones, se podrá discutir, en fin, si cuánta gente votó, si votaron el doble, pero nadie duda que es una manifestación desde el punto de vista popular enorme, junto con el paro y la constituyente el domingo. Es demostración de fuerza de vuelta de las dos partes y empate, porque vamos a estar teniendo la constituyente 7, 8, 9 millones, van a decir que también hubo gente que votó o sea, ambos bandos generan permanentemente una sensación de que de ahí no se puede mover nada, sí, que es la lógica de la polarización. Con el agregado casi hasta insólito de una suerte de corte o de tribunal de justicia paralelo que nombró la oposición, o sea, que nombró el Parlamento en realidad, y que supuestamente Maduro salió a apresar, sí, a los magistrados. Pero es que de vuelta formaban parte de ese tribunal. De vuelta un empate. El gobierno no reconoce a la Asamblea, que es como para nosotros el Parlamento, que fue electa, y la oposición no reconoce las instituciones vigentes, entonces crea un gobierno paralelo. ¿Qué quiero decir con esto? O se rompe esa lógica y se deja de fortalecer a los sectores más radicales, porque esto hay que interpretarlo también, si no uno cree que hay como una lógica homogénea, ¿no? Y ni en la oposición ni en el oficialismo hay homogeneidad, pero lo que se ha alimentado en el último periodo, en los últimos 2, 3 meses, es a los sectores más radicales de ambos bloques. Por eso es tan difícil una salida. Pero yo adelanto, esto termina sí o sí con un pacto. Acá no puede haber una parte ganadora y otra, porque al ser un empate, ¿cómo se gobierna con la mitad del país? Ya no lo puede hacer el oficialismo, ¿no? Claro. O sea, el oficialismo no se puede quedar en el lugar que está, porque hay una mitad del país que no soporta más esto. Si gana la oposición, desplaza al oficialismo, tampoco es una gobernabilidad posible. No, y acabas de tocar un tema clave. Después de resolver, entre comillas, la inestabilidad política, ¿quién arregla la situación económica en Venezuela? Entonces, o van a un acuerdo que permita
estabilidad política y estabilidad económica, o va a ser muy difícil salir de eso. ¿Quién gobierna hoy Venezuela? Es la pregunta. Entonces, lo que hay que pensar después del domingo, porque va a haber constituyente, no lo para nadie, porque vuelve a ser una demostración de fuerza, es qué pasa el día después. Lo que tenemos que mirar hoy es empezar a ver qué pasa el lunes. ¿Qué implicaría la constituyente? La constituyente es otra señal del gobierno, decir, hacemos las cosas como si no pasara nada. Obviamente no va a haber reconocimiento de parte de la oposición, van a tener un montón de votos, los mismos probablemente casi que tuvo, o más, de los que tuvo el plebiscito, y entonces las dos partes no se reconocen y ese es el drama. Y el lunes vamos a estar otra vez en el mismo lugar, que es el no reconocimiento de una realidad que implica que tienen que llegar a un acuerdo. Yo le llamo a eso pacto porque la gente va a acordarse en muchos países, pero también en Uruguay funcionó. Una salida a una situación así se hace pactada y les adelanto, va a ser con un componente importante de protagonismo de los militares. Los militares son un factor determinante en Venezuela. Sí, hasta ahora lo han sido, ¿no? Es decir, han sido el fiel de la balanza, en definitiva. Sí. Para si no... si ustedes observan, la oposición se cuida mucho de no descalificar a los militares. Cada tanto les dice, ustedes tienen que asumir un rol en defensa de... Está claro que todavía el sector militar tiene una impronta muy fuerte a nivel del oficialismo. La mitad del gabinete son militares. Claro, Maduro no es Chávez. No. Eso se notó, ¿no? Ha quedado claro. Ha quedado claro. Entonces, ahora, ¿por qué digo un pacto? Porque tiene que tener, en primer lugar, el reconocimiento de las partes, tiene que tener una hoja de ruta posterior, tiene que ser un acuerdo que incluya lo político, lo institucional y lo económico, tiene que tener el protagonismo de los militares para dar garantía de que va a ocurrir, tiene que tener garantías de afuera, y no me refiero a la OEA, que se descalificó sola. El propio Almagro es parte de la polarización y no lo contrario. Sí, Almagro a esta altura le está haciendo mal a todo el tema. Claro. Entonces, Zapatero sí, el Papa que sigue haciendo cosas sin tanta visibilidad. El Mercosur, que hizo un intento, un esfuerzo de no pararse en la polarización, sino de decir, ayudemos al diálogo. Sí, que ya descartó Venezuela ahora de mañana, ¿eh? Sí, bueno, porque era obvio, porque se acuerdan que lo hablábamos cuando la presidencia pro tempore, que nos trajo acá también para hablar de Venezuela y del Mercosur, ¿no? Venezuela no reconoce las decisiones del Mercosur que la tengan afuera como país. Entonces, y finalmente yo diría la legitimidad de una elección. Esto tarde o temprano tiene que tener a las urnas como la garantía de la legitimidad de lo que se decida. O sea, que la gente sea la que decida. Pero la gente no puede decidir ahora, porque ¿qué hicieron? Hacen que la gente decida como si uno dijera, bueno, vení vos a votar, sos de Peñarol, vení a votar si sos de Peñarol Nacional, vas a votar por Peñarol. Entonces, hicieron eso. O sea, el plebiscito era obvio. Dicen, ganó el 98%, votó. Pero y claro, si convocaron a los que... Y el domingo van a votar los que están de acuerdo con la constituyente. Entonces, la elección tiene que ser otra cosa. La elección que legitime ese acuerdo, que yo le llamo pacto porque es un pacto. Es un pacto. Es un pacto para no seguir hundiendo un país. Decías lo del aspecto económico, que obviamente es fundamental. Yo quiero compartir apenas unos segundos de lo que grabó en la jornada de ayer el corresponsal del diario El País de Madrid en la frontera entre Venezuela y Colombia. Solamente ayer pasaron 33.000 venezolanos la frontera. Hay 500.000 venezolanos que han pedido lo que se llama el pase fronterizo, es decir, lo que les permite por lo menos ir a buscar alimentos. La imagen es verdaderamente sobrecogedora. Cuando uno ve lo que sucedía ayer se da cuenta que, bueno, que esta gente, que estos venezolanos, que como verán ustedes, están allí pasando hacia la frontera con Colombia, miren lo que es ese mar humano. Claro, 33.000 personas en un paso fronterizo, o sea, hay diferentes pasos fronterizos. En uno de ellos, 26.000 personas. Colapsaron completamente las posibilidades, obviamente, de controles que tienen las autoridades colombianas, escapando de esto, ¿no? Escapando de la situación de represión, etcétera, etcétera. Era eso, compartir esa imagen, porque era lo que mencionaba recién Álvaro, el componente
de la crisis económica como gran factor que es el que deberá solucionar este pacto al que haces referencia. Primero que nada, atacar el drama social que se está viviendo. Exacto, que además debería preocuparnos a todos, ¿no? Porque uno observa este tipo de temas y parece que fuera una cuestión de política internacional, de cómo... Y en realidad es gente que la está pasando mal. Y por eso es muy importante. A mí me molesta que en Uruguay, en vez de pensar cómo ayudar, muchas veces utilicemos lo que yo le llamo hacer política interna con esto, ¿no? Entonces uno ve mucho el debate político en Uruguay que vuelve a copiar esa polarización, cuando en realidad la mejor ayuda hoy a Venezuela es contribuir a que no se polarice más eso y que haya una salida. Y a propósito, ¿cómo viste la participación del canciller y el presidente en la última cumbre del Mercosur respecto al tema de Venezuela? Y yo creo que hicieron eso, ¿no? Intentar que el Mercosur no fuera parte del problema, sino parte de la solución. No está en una situación cómoda Uruguay en el Mercosur con el tema de Venezuela, no. El Mercosur no está en una situación cómoda en general, porque el Mercosur no puede ser otra cosa que lo que son los países. Y si los países están en crisis, no puede haber un Mercosur exitoso con países que lo integran en crisis. Fíjense la situación dramática de Brasil. Entonces, ¿qué ocurre? Más allá de que se siga diciendo que lo político no puede estar sobre lo jurídico y demás, al final son debates políticos. Y lo que pasó con relación en Venezuela, que ocupó la mitad de la cumbre, fue eso, que hubo un primer intento de Argentina, de Brasil y de Paraguay de ser muy duros con una declaración, que en mi opinión era ayudar poco a Venezuela, porque entonces era más de lo mismo, y la estrategia de Uruguay de decir, no, miren... Sí, ni negó que en principio fuera una primera visión de condena, digamos. Porque en realidad para Nin es muy importante no dar la impresión de que le dobló el brazo a los demás países. Esto en diplomacia es así. Pero ustedes observen... Le bajó el perfil entonces al tema, ¿no? Observen los titulares de Argentina del otro día. Al otro día los titulares decían, Macri perdió con Uruguay. Claro, entonces, que es una forma de transmitir eso que molesta mucho. Entonces, Uruguay tiene que cuidar que con eso no se generen problemas internos, represalias, en fin. Entonces, pero está claro que hubo dos visiones. Una visión más dura y una visión de diálogo. El Mercosur terminó diciendo, ayudemos al diálogo. Claro, si la respuesta después de Venezuela es la que es, ayuda poco, ¿no? Siempre ayuda poco. El gobierno venezolano. Sí, siempre. Te devuelve, en vez de, en el fútbol dice, en vez de pared te devuelven un ladrillo. Entonces, es un poco así. Le pasó ya a varios actores uruguayos, pero el CNT, entre otros. Y al propio presidente. Al propio presidente, al canciller. En su momento realizaba una defensa en una nota internacional, creo que fue con la Deutsche Welle, hablando de que Venezuela todavía era una democracia porque los poderes funcionaban y no pasaron 2 semanas que por una decisión tomada por Uruguay dentro del Mercosur, absteniéndose de hacer una defensa a ultranza de la posición venezolana, cuando aquel problema que la canciller Delcy Rodríguez decían que Venezuela iba a tomar sí o sí la presidencia pro tempore del Mercosur, allí hubo una instancia negociadora de parte de Uruguay y ya Nicolás Maduro nos atendió, digo nos atendió porque inmediatamente se encargó de Uruguay, es decir... ayudan poco. Ayudan poco. A ver, dentro de ese ayudan poco, quiero destacar por lo menos estas últimas declaraciones, se hablan de hace pocos minutos atrás de Leopoldo López. Insta a contener la fuerza para acabar pacíficamente con la amenaza de la constituyente. ¿Por qué lo destaco? Porque parecería ser una de las primeras voces desde la oposición que por lo menos está instando a que esta manifestación de paro, de huelga de 48 horas, bueno, se haga con una contención de fuerzas y que se haga pacíficamente para que esto no termine siendo más desastre del que ya ha sido, ¿no? Por eso yo mencionaba la liberación de Leopoldo López como un hecho relevante que movió el tablero. Entonces empieza a aparecer de vuelta Leopoldo López, ya no como la víctima encarcelada, sino como un líder de la oposición que intenta encontrar una salida. Acá lo que tenemos que fortalecer es los que tengan voluntad de salida. Exacto. Entonces, por eso insisto, creo que aunque sea incómodo a Danilo, la posición de Uruguay es coherente. Insiste sistemáticamente en promover un diálogo en Venezuela. Esto primero lo tienen que resolver los venezolanos y lo tienen que resolver con diálogo. Y la clave está en que lo que se resuelva sea sustentable en el largo plazo. No se puede tener pan para hoy y hambre para mañana. No puede salir de esta situación un gobierno debilitado. Entonces, tiene que haber un acuerdo que sea
involucrando a las Fuerzas Armadas, tiene que haber un acuerdo que sea respaldado del exterior para que haya garantías y tiene que haber luego una votación que le garantice al pueblo venezolano volver a la senda de la institucionalidad y de la recuperación económica y social. Entonces, si nos preocupamos de eso porque nos preocupamos de personas, va a estar más fácil pensar cómo ayudar, en vez de ser parte del equipo que dice, este es uno malo, este es uno bueno. Claro. Esa contribución, primero, ya ese problema lo tienen en Venezuela, ¿para qué le vamos a agregar más nafta a ese incendio? Exactamente. Álvaro, muchísimas gracias. Nos quedamos con esto que nos acaba de hablar Álvaro, ¿no? De un pacto, de voces, por lo menos desde la oposición, en este caso de Leopoldo López, a una solución pacífica, a una solución negociada que realmente, bueno, es lo único que llevaría a Venezuela a salir de esta tremenda crisis. Muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte una vez más en la mañana. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí el encuentro con el analista internacional Álvaro Padrón.